con todos y quiero dar la bienvenida a los que nos visitan por primera vez. Bienvenidos a Videa. Hoy es un día especial para todos nosotros porque es el Día del Señor, es un día donde recordamos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y también porque seguimos en nuestra serie acerca de qué es una iglesia saludable. Y hoy vamos a ir a un cuarto punto acerca de una característica de una iglesia saludable. Y por ello quiero que todos estemos en 1 Corintios capítulo 15, los versículos del 1 al 5 vamos a tratar hoy. Y para los que nos visitan por primera vez también es bueno explicar un poco acerca de esto. Nosotros somos la iglesia Videa, una iglesia que cree en Cristo, que está fundada en Cristo y que vive para Cristo, pero que claro, es bueno poder entender también qué es una iglesia saludable. Somos una iglesia porque hemos confesado a Cristo como único Salvador y que por Él nosotros hemos salido de nuestros pecados. Pero también es bueno entender que esa iglesia debe buscar siempre ser la mejor iglesia para reflejar a Cristo en este mundo, entendiendo que no hay iglesias perfectas, sino iglesias más sanas que otras, ¿sí? Así que por ello hemos iniciado ya hace, con estas 4 semanas, acerca de qué es una iglesia saludable, y pues hoy nos toca el tema del Evangelio. Y quiero confesar que ha sido muy difícil para mí estudiar este tema y poder predicar hoy. Y alguno dirá, pero el Evangelio es algo que ya conocemos. Pero en mi naufragio del estudio de la palabra en cuanto al Evangelio, me di cuenta de que el Evangelio es más grande de lo que puedo imaginar. Y es mi intención que hoy podamos ver que el Evangelio es el anuncio de lo que Dios hizo en Jesucristo, una obra de salvación en favor de los pecadores. Y sin eso, pues, no hay salvación. Y si no hay salvación, mis hermanos, ¿qué no hay? Iglesia. No existiríamos nosotros. Así que es muy importante porque el Evangelio no solamente trae salvación, sino trae santificación. Que una iglesia sea sana radica en si guarda o no el Evangelio. En palabras de Pablo, si retiene el Evangelio. Así que hasta hoy hemos llegado a 4 distintivos de una iglesia saludable. El primero fue, si recordarán, la autoridad de las Escrituras, ¿sí? Y esto fue una base para todos los demás puntos porque es pertinente para nuestro lugar donde vivimos, en un lugar occidental lleno de un pluralismo muy fuerte en nuestros días, en que era necesario poder enfatizar que la Biblia tiene la verdadera autoridad. Una autoridad no para hundirnos, sino una autoridad para levantarnos y edificarnos. Es en la autoridad de las Escrituras, cuando nosotros nos ponemos debajo de ella, es que podemos realmente encontrar una vida plena. Y después hemos tomado 3 puntos más, que hoy sería el tercero, o los 3 últimos, que es la predicación expositiva, la teología bíblica y hoy el Evangelio. Y si nos damos cuenta, estos 3 últimos es un trípode en donde se asienta el Evangelio, porque la predicación tiene que predicar ¿qué? El Evangelio, ¿no? Si no predica el Evangelio, no es una predicación evangélica, una predicación cristiana o una predicación bíblica. Y para nosotros tener una sana doctrina bíblica, ¿qué debe ser el motor de esa doctrina? El Evangelio, ¿verdad? Y por ello hoy vamos a dedicar este tema ¿a qué? Al Evangelio. Así que vamos a orar al Señor después de leer este texto en castellano y poder adentrarnos ahora sí en esta predicación. Dice 1 Corintios 15, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras,
y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Oremos. Señor, gracias Padre por permitirnos estar en esta mañana aquí reunidos como tu iglesia. En congregación estamos en medio de ti, Señor, porque tú estás con nosotros. Gracias, Padre, porque un día como hoy tú resucitaste de entre los muertos. Y es por eso que nosotros tenemos vida, porque hemos juntamente contigo resucitado del pecado, de esa muerte espiritual. Ahora tenemos vida espiritual, una vida para vivirla para ti. Así que, Señor, te rogamos que tú nos asistas, que tú nos bendigas a través de tu palabra en 1 Corintios 15, un texto por excelencia hablando de la resurrección. Y que hoy, Señor, podamos ver claramente el Evangelio, de que tú moriste por nuestros pecados. Haz que nuestra motivación, seguridad y esperanza esté en Cristo y en nada más. Muestra nuestro pecado, Señor, hoy. Muéstranos a Cristo hoy para ser más como Él. Dios, deseamos conocerte más en la faz de Jesucristo. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Él. Amén. Hace poco me enteré que una amiga fue a una cita médica y en la cita médica la doctora se percató que tenía un golpe en el ojo. Entonces la doctora le dijo, hey, tu marido te golpea. Y ella pues respondió, no, mi marido no me ha golpeado. Hey, tranquila, le dijo la doctora, que te podemos ayudar, yo puedo llamar a la policía ahora y eso es inaceptable. Y le replicó mi amiga diciendo que no, tranquila, que no llama a la policía porque su marido no la había pegado, sino que con sus hijas se había golpeado. Y entonces, y siguió diciendo, hey, que de hecho yo soy la que le pega a mi marido con cualquier cosa que encuentro cuando me saca de mis 5 sentidos. La respuesta de la doctora fue reírse. Pero la historia no quedó ahí, sino que mi amiga le dijo, hey, si ya no vas a llamar a la policía ahora que te he dicho que yo le pego a mi marido. Mis hermanos, soy de las personas que considera que en las personas de a pie creen que esta visión progresista de nuestra época es falaz. Es una fachada para sus propios propósitos. Considero que más de lo que nosotros podamos pensar, piensa como mi amiga. Que este afán de buenos derechos y demás es simples patrañas. Hay una doble moral en lo que hoy vemos. Y lo digo porque en los medios de comunicación más prolifera todas estas cosmovisiones pluralistas de nuestra época, esta aparente moralidad que es una doble moral al fin. Pero lo curioso que quiero destacar aquí es que hoy más personas están volviendo a Dios, están volviendo a los principios morales que incluso la sociedad occidental se fundó, están volviendo a la fe algunos. De hecho, hay muchos historiadores, hay filósofos, hay psiquiatras, gente que ha estudiado neurociencia, que está defendiendo la fe y está argumentando su creencia en Dios y está hablando que cree en Dios. No sé si ustedes han escuchado la última canción de La Oreja de Van Gogh, porque creo que la de la Rosalía sí ya la han escuchado todititas. Y si tú buscas internet y pones
te va a saltar un montón de artistas hoy que están hablando de su fe en Dios o que creen en Dios a mi manera, pero dice que cree en Dios. ¿Sí? Ahora, lo que voy a decir quizás te parezca chocante, pero creer en Dios no salva. Y creo que lo que voy a decir ahora es peor. Para ti te suena peor. De hecho, creer que Cristo existió no te salva. Pero este pastor, ¿qué está diciendo? Dirás tú. Sí, es claro, acá hay muchas personas que, creo yo, si preguntamos a todos, todos van a decir creo en Dios. Van a decir creo en Cristo. Pero eso no te salva. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan, pero siguen siendo demonios. ¿Satanás sabe que Cristo es verdad? Sí, claro, por supuesto. Pero él sigue siendo Satanás y hasta el último de sus días seguirá combatiendo y siendo el enemigo de nuestras almas. Mis hermanos, la salvación está cuando nosotros reconocemos por qué Cristo murió. ¿Por qué Cristo murió? Pablo nos dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió, ¿por qué? Por nuestros pecados. Si tú no reconoces que Cristo ha muerto por tus pecados, pues sigues en tus pecados. Hoy vamos a hablar acerca del Evangelio, hermanos, y el propósito de hoy es que podamos realmente entender que el Evangelio no es un buen consejo que nos pueden dar, no es algo que nos ayude a tener una mejor vida ahora, sino es un anuncio. Un anuncio que habla de una obra que Dios hizo en Jesús para favorecer a los pecadores, no a las personas que dicen creer en Dios. No a las personas que dicen, sí, yo creo que Jesús existió, fue un gran hombre y etcétera. Sino a las personas que reconocen su pecado. Reconocen su pecado. Los hermanos de Corintios, a los cuales se le escribe esta carta, era una iglesia en Corintio, una iglesia bastante secularizada. Era una iglesia, pero esta iglesia estaba pasando por diferentes problemas en su momento. De hecho, la carta a los Corintios es para combatir diferentes situaciones de división que estaba pasando la iglesia. Estaban pasando diferentes problemas como inmoralidad sexual. Había un hombre que estaba con la mujer de su padre. Eso vemos capítulo 5. Vemos que hay divisiones y contiendas en cuanto a comidas y reuniones. Y en el capítulo 15, Pablo habla acerca de la resurrección de Cristo porque en la iglesia había personas que seguían manteniendo su creencia de que la resurrección es mala por su razonamiento platónico, en donde el cuerpo es una cárcel y que si nosotros morimos pues es la liberación de todo y pues ¿cómo va a haber resurrección? ¿Acaso volveríamos a la cárcel de donde salimos? Y ahí es que Pablo entra este tema para hablar acerca del Evangelio. Y de hecho, todos estos desafíos que estaban pasando la iglesia, Pablo le da el antídoto del Evangelio. Esta palabra evangelio en ese tiempo era lo que se conoce, como conocemos, la buena noticia. Eso es en términos simples de qué es el evangelio. Es una buena noticia. En este contexto se usaba para anunciar que iban a ser el próximo heredero al reino. Se usaba para anunciar el nuevo rey. Se usaba para anunciar la victoria de una batalla. Pero los autores bíblicos usan esta palabra evangelio, que es de bueno, buena noticia, para para anunciar el mejor mensaje que pueda la historia haber conocido, la obra de Jesús.
Entonces, nosotros tenemos el Evangelio, pero para que una iglesia sea una iglesia cada vez más sana, el punto es retener el Evangelio, hermanos. Es retener el Evangelio. Lo que quiero decir con esto es no solamente creer el Evangelio, sino vivir el Evangelio. Esto es como que se une la doctrina, porque ¿qué es el Evangelio? Y vamos a recitar aquí todos el Evangelio correctamente. Pero no se trata solamente de eso, de saberlo, sino de vivir el Evangelio. Que la doctrina se aplique a nuestra vida, en el diario vivir, cuando estamos en casa, con la mujer, con el marido, con los hijos, cuando estamos en el trabajo, con los compañeros, cuando estamos en la universidad, con los demás estudiantes. Debemos aplicar. Si enfatizamos la doctrina por encima de la cultura, por ejemplo, tener una cultura del Evangelio, pues se forma un lugar espiritual de 4 paredes. Soy evangélico cuando estoy el domingo en Videa. Soy evangélico cuando estoy en alguna reunión de la iglesia, pero no en la casa, en el trabajo, en el vecindario. Cuando ponemos por encima la doctrina. Sí, yo sé mucho teología, sé de los grandes reformadores de la historia, sé de los padres de la iglesia y sé de más. Y te puedes recitar los catecismos y confesiones de fe históricos de la iglesia, pero al final, pues vives en 4 paredes tu espiritualidad. Ahora, si enfatizamos la cultura por encima del Evangelio, la iglesia se vuelve un club social o una ONG. Sí, procuramos hacer el bien y tratarnos bien entre nosotros, pero más que eso no hacemos. En otras palabras, somos un reflejo del mundo. Si alguien viene aquí, va a ver que es lo mismo que puede ir a cualquier otro club, a cualquier otro lugar que el mundo te anima a ir, a un club de lectura por ahí. Es lo mismo, me siento igual ahí que en la iglesia. Si ponemos por encima la cultura que el Evangelio. Una iglesia saludable es aquella que une las dos cosas. Y de hecho el Evangelio hace eso. El Evangelio no solamente te llena la cabeza de un gran conocimiento, sino que hace que ese gran conocimiento baje al corazón y se extienda a todas nuestras extremidades. A vivir como Cristo vivió. Caer en excesos es sencillo, ¿sí? De hecho, a veces pensamos que nuestro camino es derecho sin darnos cuenta. Es un camino torcido o, en el peor de los casos, un camino de muerte. Como bien dice el profesor del Antiguo Testamento, Ray Ortlund, dice: no supongamos que nuestras iglesias son fieles al Evangelio, examinemos si lo son. Al fin y al cabo, toda institución tiende a producir aquello a lo cual se opone. Hermanos, ¿ustedes creen en el Evangelio o no? Uy, creo que 2, 3 gatitos. Creemos en el Evangelio, pero hermanos, no demos por sentado que creemos y que somos fieles en el Evangelio y ya está. Por creer el Evangelio no eres fiel al Evangelio. En esos términos, ¿sí? Debemos aplicar el Evangelio y vamos a tener una iglesia viva. Videa va a impactar corazones, va a impactar la sociedad, porque vive el Evangelio. Pero vamos al primer encabezado, que es el peligro de no retener el Evangelio. Dice, la advertencia de Pablo es tajante. Si retenéis la palabra, dice Pablo, sois salvos. Si no, ¿qué dice? Creísteis en vano. ¿Acaso significa esto que perderemos nuestra salvación? En ninguna manera. Pensar de esta forma significaría que estamos teniendo una distorsión del Evangelio. Sí, si tú piensas así. Lo que debemos percibir aquí es que Pablo nos enseña que quien cree verdaderamente retiene el Evangelio, permanece en el Evangelio. Alguien que realmente ha creído en Cristo. Si no hay permanencia, enfrentamos 2 peligros. Uno, a que hayamos caído en una pobredumbre espiritual, que hayamos perdido el foco de la vida cristiana, que era justamente lo que le pasaba a los corintios. Pablo no le dice, ustedes carnales, ustedes hijos de como quieran, ¿no?
les dice santos a los corintios, que tenían un montón de pecados, se peleaban hasta en la comida, imagínate. Y Pablo les llama santos. Estas personas eran cristianas, habían confiado en Cristo, pero estaban pasando por una espiritualidad decadente. Y eso pasa. Cuando no retenemos el Evangelio, pues puede pasar eso, o, el peor de los casos, tristemente, nunca hubo una salvación real. Y esa es la verdad del cristianismo. Hay otros enfoques evangélicos que hablan de que un día tuviste la salvación y un día la perdiste. Así como un teléfono te lo regalas, te lo pones en tu bolsillo y por ahí hay un hueco, pues se chorrea el móvil y perdiste el móvil. ¿No? La salvación no es un móvil. ¿Sí? La verdad bíblica no habla de que un día lo tuviste y después no. Habla de que lo tuviste o no lo tuviste. Y eso es claro en la Biblia. Por ejemplo, en Juan, 1 Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Porque tú digas, cree en el Evangelio, no te garantiza que seas evangélico, cristiano o hijo de Dios. Por decir creo en Dios, no te garantiza salvación. Y a la postre se va a notar si realmente es una fe verdadera. De hecho, Jesús mismo en Mateo 7, 21 al 23, habla que en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no expulsamos demonios, no sanamos enfermos. Y Jesús mismo dice, yo os declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero estos estaban expulsando demonios, estaban predicando en su nombre, estaban sanando. Yo ni he sanado ni he expulsado ni un demonio hasta ahora en mi vida. Yo voy fuera y no sale. Pero estos hombres sí, y Jesús les dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque quienes realmente son de mi familia son los que hacen la voluntad de mi Padre, dice Jesús. Tristemente, nunca hubo salvación real. Nuestro desinterés de retener el Evangelio parte de verlo como un simple boleto de entrada, un ticket. Para los autores bíblicos, hermanos, la salvación es más que un ticket de salvación. De hecho, es más que la justificación. La salvación es la justificación, la santificación, la glorificación. Y alguno de ustedes dirá, ¿y qué es eso de tantación? Son palabras muy técnicas, pero es sencillo. La salvación habla de el día que fuiste salvo. La salvación es aquello en donde Dios te va siendo una mejor persona, te va santificando, te va quitando los pecados. Y la glorificación es que un día estarás en gloria con Él. Qué seguro eso, desde el principio a fin. Pero a veces vemos que es un simple, yo ya me predicaba el Evangelio, ahora yo quiero saber otras cosas, no sé, quiero saber cómo soy un mejor esposo sin el Evangelio. Piensan que van a ser un mejor esposo sin el Evangelio. Porque la cosa es que ya entraste, ya estás como en el club, ya estás en la iglesia, ya creíste. Ahora, deme más cosas, dime cómo tener buenas finanzas, dígame cómo esto o aquello. Quiero mejorar mi vida, porque antes en el mundo era un desastre, ahora que ya estoy en la iglesia, pues quiero mejorar mi vida. Piensa que el Evangelio es un ticket. Y eso tiene dos problemas. O uno, el legalismo o el antinomianismo. Y otra vez, otra palabra que sabe quién significa esto. El legalismo, quizás por ustedes es más conocido, ¿no? Que muchos están en contra del legalismo. Yo no soy legalista. Bueno, si Cristo es solo la puerta, el ticket de entrada, pues el resto del camino se convierte en un conjunto de normas y reglas que debo yo cumplir a rajatabla. Y si no las cumplo, pues me voy para el infierno. Mandatos morales. De ahí que tenemos muchos sermones en muchas iglesias más moralistas que evangélicas, más de mandatos que hablar de Cristo, vacíos de la gracia del Señor. Por otro lado, el antinomianismo, que es básicamente vivir sin ley. Si uno es vivir con ley, con todo,
El otro es sin ley, el otro extremo. Vivir como si no hubiera ley. Si el Evangelio es solo un pase a la vida eterna, caemos en la falacia de pensar, como Cristo ya pagó, pues yo ya puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Puedo vivir como yo quiera, pecar lo que yo quiera. Total, ya Cristo pagó en la cruz por mis pecados. No. Porque si Cristo ha muerto por nuestro pecado, ¿cómo seguiremos en nuestros pecados? Si fue nuestros pecados que lo llevó a Él. ¿Cómo vamos a seguir en eso que mandó a Cristo a la cruz? ¿Cómo? Sería algo que no tiene sentido. Si hemos sido adoptados por amor, ¿cómo pues tiene sentido persistir en el pecado? Jesús dijo, yo soy la puerta, pero no solo eso, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es el principio y el fin, el alfa y el omega. Si lo ves en una ilustración como cuando te tiras a la piscina, Jesús es el trampolín que te lleva a tirarte a la piscina y Jesús es la piscina, Jesús es el agua, Jesús es todo, mis hermanos. Debe permear toda nuestra vida. De manera que no retener las sanas palabras del Evangelio nos lleva en síntesis a ser una iglesia cada vez más enferma. ¿Sí? Porque si retenemos, tenemos una vida plena, pero si no lo hacemos, tenemos una vida decadente. Una vida en donde estamos destinados a morir. Porque sin el Evangelio no hay salvación y sin salvación no hay iglesia. Si esta iglesia, Videa, un día deja de predicar el Evangelio, dejará de ser iglesia. Así de simple. Porque es el Evangelio que da vida a la iglesia y no la iglesia da vida al Evangelio. La condición humana sin el Evangelio. Segundo punto. ¿Qué pensamos de la humanidad? ¿Es buena? ¿Es mala? Más o menos, buena y mala. Antes de retener el Evangelio, sepamos qué significa, ¿sí? El Evangelio es una buena noticia, siempre y cuando sepamos la mala noticia, ¿no? El Evangelio no puede ser una buena noticia si es que no sabemos la mala. El apóstol Pablo nos declara que Jesús murió, ¿por qué? Por nuestros pecados. Esa frase vamos a recitarla hoy, vamos a aprenderla. Cristo Jesús murió por nuestros pecados. El Evangelio no aterrizó en el vacío, hermanos. No es que Jesús apareció en la historia así porque sí. Jesús vino en medio de hombres y mujeres que necesitaban liberación. Hoy los términos como evangelio y pecado es algo de que damos por sentado. Estamos muy familiarizados en nosotros, en nuestro diario vivir siempre estamos hablando del evangelio y el pecado, etc. Pero hemos olvidado que la Biblia declara, por ejemplo, algunos textos, Efesios 2.1, y Él nos dio vida cuando estábamos, ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados. Como está escrito, no hay justo ni un uno, Romanos 3.10. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3.23. He aquí, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. El salmo del rey David, Salmo 51.5. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice el profeta Jeremías en 17.9 de su libro. ¿Qué significa esa palabra, esa frase? Nuestros pecados. Estamos transitando de la posmodernidad a la nueva modernidad, dicen muchos. Y ya pasamos modernidad, posmodernidad, y ahora estamos en la nueva modernidad. ¡Qué modernos! Como humanidad hemos alcanzado hitos tecnológicos, ¿verdad? Mucho avance. En los últimos 100 años, hermanos, han pasado cosas que hace 100 años iba a ser una locura, impensable. Que estemos viéndonos por llamada en video. Yo recuerdo cuando era pequeño y nosotros así éramos como que era muy inteligentes porque, oye, mira, te veo así en mi mano, Y eso era ahora una realidad, eso era impensable hace años. Incluso hace 100 años para muchos iba a ser una brujería. Hoy tenemos un dispositivo inteligente en nuestro bolsillo que tiene más información que el presidente de los Estados Unidos en 1945. Hoy vemos a la inteligencia artificial que nos ayuda para todo, para hacer tareas por nosotros, incluso ahorrándonos el que pensemos.
Hemos avanzado demasiado en la tecnología. Hemos diseñado robots que bailan y trabajan, e incluso máquinas con apariencia humana para sustituir la complejidad de decirle a una mujer real, me gustas. Estos avances han inflado un viejo delirio en nosotros, la autosuficiencia. Creemos que podemos hacerlo todo, incluso que podemos crearnos a nosotros mismos. Sin embargo, la paradoja es cruel, porque en la era de la mayor tecnología, de los mayores avances técnicos en toda la humanidad, existen los índices más altos de vacío existencial, ansiedad y depresión. No importa cuánta alcurnia, decencia pretendamos tener, la ciencia y la tecnología no puede sanar nuestra condición pecaminosa. No lo puede hacer. Durante muchos años se nos dijo que la ciencia y la tecnología iba a ser la panacea para todos nuestros problemas. Hoy en día nos damos cuenta que el último móvil, el último iPhone, no cura nuestra ansiedad y nuestra depresión. Cristo murió por mi pecado. Somos tan malos, hermanos, que nunca vamos a poder dejar de pecar. Somos malos de verdad. Así que el Evangelio brilla cuando se pone en medio de nuestra maldad. Porque, mis hermanos, Dios no ama a alguien en virtud de nuestro carácter, de nuestra santidad, porque una es mejor que otra persona. Dios no ama de esa manera. Dios ama de manera desinteresada. Dios ama a personas que no son dignas de amar. Esto choca totalmente con nuestro entendimiento y práctica de amor. Los que están casados aquí aman a su esposa, ¿verdad o no? Las esposas aman a su esposo, ¿verdad? Y los que quieren casarse aman a su novia, ¿verdad? Y los que están solteros ya se imaginarán que quieren también amar, ¿no? A alguien. Y un día se van a casar. Pero yo amo si ella me ama. Eso hacemos en la práctica. Tú no buscas a alguien que no te ame o tú te vas a casar con alguien que te odie. Eso pasa en las novelas quizás, pero yo no creo que aquí ustedes quieran casarse con alguien que les odia, ¿verdad? Nosotros amamos a aquellos que nos aman. Pero en otras palabras, amamos a alguien que nos satisface, que hace algo por nosotros. Y a veces sin pensarlo abrazamos esa idea, tanto de que es el principal motivo por el cual existen muchos divorcios hoy. Pues claro, yo te amé al principio, nos amamos, y cuando veo que ya no me satisfaces, pues salgo del barco, me voy. Pero eso no es amor. De hecho, Dios no ama así. ¿Por qué? Porque nosotros no le amábamos. Éramos pecadores, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Dios, a pesar de eso, a pesar de lo que éramos, Él nos amó a nosotros, sabiendo exactamente qué íbamos a hacer después, qué estábamos haciendo, qué pensábamos. Dios decidió amarnos enviando su único hijo. Así que para esto yo decía, ¿y cómo ilustro esto? ¿Cómo puedo aplicarlo? Pero no se me ocurrió otra cosa que leer la Biblia. Vean 1 Corintios y vamos a leerlos todos ahí juntos, lo que dice Pablo ahí, y dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Y versículo 3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que pareció a Cefas y después a los 12. Mis hermanos,
Cristo no murió como un mártir. Él no vino para darnos un modelo de vida, una forma de cómo vivir la vida. Él vino para morir por nuestros pecados, por tu pecado. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Cristo no vino para ser un mártir, para que lo veamos como eso o lo recordemos como un mártir. Él vino para hacer un glorioso intercambio, para que nosotros, tú, que merecías la ira de Dios, Él se ponga en tu lugar y pueda caerle toda la ira de Dios. Alguien puede decir aquí, pero ¿acaso Dios no pudo perdonarnos ya que Él es amor y ya Él no nos pudo perdonar y para que Cristo no vaya a esa cruz a morir y sufrir por nosotros? No, no podía. Quizás tu pensamiento suena muy bonito y más bueno, pero no es más bueno que Dios. Tuvo que ser así porque Dios es justo. Su amor y su justicia están juntas. Y si nosotros hemos pecado, ¿qué tiene que pasar? Justicia. ¿Qué pasa si alguien te roba a ti? ¿Qué vas a hacer? ¿Reírte? ¿O vas a ir a la policía a denunciar? ¿Qué pasa si alguien te hace un mal horrible a ti? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar de brazos? ¿Qué pasa si a tu hija le hace un mal a alguien? ¿A tu esposa le hace a alguien un mal? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a reír? Vas a decir, no soy cristiano, yo no puedo hacer nada. ¿Qué vas a hacer? Vas a ir a denunciar. Incluso vas a agarrarlo a golpes a un hombre que le ha hecho mal a tu esposa o a tu hija, ¿verdad? A tus hijos. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos diseñados por Dios y siempre inclinamos a ser justos, a hacer justicia en la vida. Siempre vamos proclamando por el mundo que se haga justicia. Saques a esos políticos corruptos, hay que hacer justicia. Siempre estamos hablando de la justicia que queremos hacer. Por lo tanto, hermanos, si nosotros somos pecadores, pues es imposible que Dios haya hecho un borrón y cuenta nueva. Porque si fuese así, fuese un Dios totalmente injusto y malo. Porque ¿cómo va a ser que un hombre pecador que ha quebrantado la ley, su ley, esté libre por el mundo? Queremos un juez agarra a un criminal y dice, bueno, como yo soy un juez de amor, un juez misericordioso y bueno y posmoderno y modernísimo y de la farándula, le voy a dejar que se vaya. Total, todos somos imperfectos, todos somos pecadores. ¿Qué va a pasar eso? En el diario vasco, en todos lados va a salir, y de hecho sale, ¿no? Juez corrupto. Un criminal lo deja fuera. Pues con Dios no puede pasar menos que eso. Dios es un juez justo, pero es un Dios de amor. Hermanos, véanlo esto. Dios tiene que castigarte a ti, porque has pecado, ¿verdad? ¿O quién no ha pecado aquí? Todos hemos pecado, estamos fritos de verdad. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, por cuanto no hay justo ni aun uno. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, muertos, ni siquiera ahí como sobreviviendo al pecado. No, estábamos muertos ahí, enterrados por el pecado. Hacíamos lo que queríamos en este mundo sin ningún remordimiento. Podíamos desobedecer a nuestros padres, deshonrarlos. Podíamos engañar a nuestra esposa y eso no nos pasaba. Total, todo el mundo lo hace. Podíamos meternos con cualquier hombre. Total, las mujeres también tenemos derecho a hacer lo mismo que estos hombres nos han hecho toda la vida. Y nada nos hacía remorder en la vida. Todos hemos pecado. Entonces tú estás ahí, ¿y qué tiene que hacer Dios entonces? Está bien, yo te dejo, tú haz lo que tú quieras, pero vas a recibir lo que cosechas. Ira. Pero nota ahí está el Evangelio. Que Dios, teniéndote ahí para derramar su justicia,
es como interpuesta por su amor en Cristo. Porque Cristo no vino para pasar una vida feliz aquí. Cristo murió por nuestros pecados. Fue sepultado por nuestros pecados. Vivió la vida perfecta que tú y yo nunca íbamos a poder vivir. Dios satisfizo su ira, su justicia en Jesús. Por eso Él vino. Y es así como Él puede seguir siendo justo y amoroso a la vez. En Cristo. Su obra está perfecta en Él. Porque ahora, el día que tú mueras, si has creído en Cristo y reconoces que Él ha muerto por tus pecados, el día que tú partas de aquí, pues Él te dirá, Pablito, entra, porque veo a Cristo en ti. Estamos escondidos juntamente con Cristo. Te voy a hacer una pregunta. ¿Estás realmente seguro de tu salvación? Y les hablo a los cristianos, ¿sí? A los evangélicos, reformados, protestantes y todos los apellidos que queramos poner. ¿Estás seguro que si hoy mueres vas a ir al cielo? Pero piensa, quiero que reflexiones. Nadie tiene la vida comprada. Y claro, esperamos que sigamos viviendo y todo lo demás. Toma la mano de Dios, ¿no? Pero piensa, si hoy tienes que partir, si tu reloj ya da las 12 y tienes que partir de aquí, ¿estás seguro de tu salvación? No hace falta ser profeta para adivinar lo que está pasando en tu corazón y en tu mente ahora. Estás tratando intuitivamente de buscar o hacer un inventario de tu vida cristiana, de cómo estás viviendo hoy en la iglesia, en qué obras estás haciendo, si estás sirviendo en la iglesia, si no lo estás haciendo, cómo estás en la universidad, en tu casa. Intuitivamente estás ahorita rebuscando dentro de ti cómo está tu vida para responder esta pregunta. Pero esto es un error fatal. Porque si tú te aferras a esas cosas y dices, sí, yo estoy seguro, porque intuitivamente ya hiciste todo un research en ti y dices, creo que sí, ya soy cristiano y vivo la vida cristiana mejor. Mis hermanos, eso es como ampararte en arena movediza. Porque hoy puedes estar bien en tu vida cristiana, pero mañana vas a estar deprimido si es que pecas otra vez. ¿Sí? Si tu seguridad descansa en la calidad de tu vida cristiana, estás perdido. Estás construyendo una casa en arena. Una seguridad basada en nosotros mismos es, por definición, una seguridad inestable. De hecho, no debería estar la palabra seguridad ahí. La verdadera certeza no se encuentra mirando hacia adentro, hacia nosotros, a nuestra fidelidad fluctuante, sino mirando hacia afuera, a Cristo. Si Cristo murió por tus pecados y fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, pues tú estarás con Él, porque has resucitado juntamente con Él. El corazón del cristianismo no es lo que hacemos por Cristo, sino lo que Cristo hizo por nosotros. Mi amado amigo, si aquí hay alguna persona que no es cristiana, ahora quiero dirigirme a ti. Yo no sé, yo no leo los corazones, yo no sé quién aquí es cristiano o no. Pero mi amado amigo, el Evangelio es una buena noticia, siempre y cuando reconozca que tú eres pecador y que Cristo murió por tus pecados y resucitó por ti. Si no es así, el Evangelio es una mala noticia.
Es la peor noticia que tú puedas recibir hoy. La peor. La Biblia dice, Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y también en 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Hoy tienes la oportunidad de arrepentirte de tus pecados. Esto no es una artimaña para darte miedo, es la pura realidad de la vida. Un día vas a morir y Dios estará delante tuyo y no podrás hacerle frente porque Cristo no estará contigo si hoy no crees y confiesas tu pecado, todos tus pecados en el nombre de Jesús. Hasta la rodilla más ruda, más fuerte, se doblará en el día del juicio. Y si la salvación no solamente es un ticket, sino que la salvación es el inicio y el fin, y es guardado en Cristo en toda tu vida, en el día del juicio tú doblarás rodilla, pero Dios te mirará a ti y mirará a Cristo. Y podrás pasar a la eternidad. Pero si no es así, la ira de Dios completa caerá delante de ti. Así que mi amado amigo, el Evangelio es una buena noticia siempre y cuando tú te arrepientas de tus pecados y entiendas que Cristo murió por ti y por tus pecados y se levantó entre los muertos. Si no es así, es una total mala noticia. El mundo evangélico ha dicho muchas veces, hey amigo, tengo una buena noticia para ti, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida y le hablamos de todo, de que hoy puede venir a la iglesia y su vida va a cambiar, va a salir de muchos vicios, va a salir de muchos problemas, incluso financieros, y nunca hablamos del evangelio. Pero estamos llevando a personas al infierno, porque Cristo es la única puerta, el único camino, la única verdad, la única vida que puede darnos una verdadera vida juntamente con Dios. El Evangelio no es una frase bonita para los domingos, es una realidad que debe gobernarnos el lunes. Si la fe no permea nuestra vida cotidiana, posiblemente hayamos creído en vano. Mi oración, amada iglesia, es que el Evangelio sea el foco de nuestra iglesia, para vivir no solamente como creyendo que somos salvos, sino como salvos. Y para concluir, ¿cómo podemos retener el Evangelio para hacer una iglesia cada vez más sana entonces? Que no ha respondido esa pregunta toda la prédica. ¿Cómo podemos retener el Evangelio? Bueno, recordando diariamente que Cristo murió por tu pecado, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cada día, predícate a ti el Evangelio para que vivas el Evangelio. No hay otra forma, no hay una receta mágica para esto. Amén. Gracias, Señor, porque tú has hablado hoy por medio de tu santa palabra. El Evangelio es tan profundo, tan grande, que nunca pararemos, Señor, de descubrirlo. En tu gracia infinita pudimos conocerte en Cristo, porque un día Él se mostró a nosotros claramente en nuestros pecados y pudimos correr a Él. Un día tan glorioso, Señor, por el cual te pedimos perdón, porque a pesar de ser afectados y de ser alcanzados por tu amor, en el día a día vivimos como si eso nunca hubiese pasado. Perdónanos, Señor, por nuestros pecados. Perdóname, Señor, por mi pecado. No importa cuánto quiero vivir bien, sigo cayendo. Y una vez más,
tú me abres los ojos para decirme, mira a Cristo, mira a Cristo. Jesús, tú dijiste, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Separados de ti nada podemos hacer. Señor, ayúdanos a que en el día a día nos prediquemos a nosotros mismos. Que tú, Jesús, viniste siendo Dios para morir por mi pecado y que fuiste sepultado y resucitaste de entre los muertos al tercer día conforme a las Escrituras. Y esa es la garantía por el cual yo estoy vivo y he resucitado juntamente contigo. Y que si hoy yo parto, estaré contigo porque mis méritos no valen nada, pero tú sí, Señor. He confiado en ti y en eso puedo descansar. Y en eso puedo alegrarme y gozarme y seguir luchando para vivir una vida que te glorifique a ti, Señor. Gracias, Padre. Y te ruego que tú bendigas tu palabra hoy. Que a nosotros nos santifiques más, nos animes más como tu pueblo. Y aquella persona que no te conoce. Oh Señor, haz la obra que para mí es imposible hacer. Cambiar ese corazón duro y esas rodillas duras para que sean sensibles a tu voz y caigan delante de tu presencia y puedan reconocerte como único Salvador. Haz tu obra, Señor, por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.